continúe bendiciendo abundantemente. Vamos en esta noche a estar estudiando en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, en los versículos del 24 al 26. Antes de esto quisiera, yo sé que la mayoría ya de los que estamos aquí presentes tienen conocimiento de la muerte del papá de Elena, nuestra hermana, la esposa de Jorge. Vamos a estar un grupo acompañándola ahora al final del servicio, así que los que tengan gusto de unírsenos lo pueden hacer. De hecho, tenemos una buseta con 11 espacios y creo que hay otros hermanos también que llevan su vehículo, así que están todos cordialmente invitados. Hemos titulado el estudio de esta noche como Moisés, un ejemplo de santidad práctica. Quisiera que me acompañaran, por favor, con la porción que vamos a estudiar. Capítulo 11, dijimos, de Hebreos, versículos del 24 al 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermanos, la vida está hecha de decisiones. Algunas son sencillas y no tienen importancia. Otras son complejas. Cuando se nos presenta la oportunidad de testificar por Cristo, nosotros debemos decidir si sacamos ventaja de ello o no lo hacemos. Debemos decidir si dedicamos tiempo o no para orar y leer la Biblia. Sin embargo, como creyentes, esto no es un asunto de tener tiempo, sino de buscar tiempo. Y buscar ese tiempo exige una decisión. Todo en la vida del creyente es una oportunidad para glorificar a Dios. Ese es el propósito supremo por el cual hemos nacido cada uno de nosotros. Darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Desde el principio de los tiempos, Dios le ha dado oportunidades a los hombres para que decidan, para que determinen sus vidas. El primer hombre con capacidad de escoger fue Adán. Él hizo la elección equivocada y dio inicio a la cadena trágica de decisiones equivocadas que ha plagado a los descendientes desde un principio. Posteriormente, Dios, hablándole al pueblo de Israel en el desierto, Él les dijo lo siguiente, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante
la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. En Siquén, Josué exhortó al pueblo a decidir a quién le servirían, si a los dioses extranjeros o a Jehová. En Josué capítulo 24, versículo 15. También en el monte Carmelo, el profeta Elías le preguntó a los israelitas indecisos, en 1 Reyes, capítulo 18, versículo 21, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. Abel, él decidió escoger el camino de Dios al ofrecer un sacrificio apropiado, y Dios lo bendijo. En cambio, Caín decidió rechazar el camino de Dios al ofrecer su propio tipo, su propia clase de sacrificio, y Dios lo maldijo. Enoc, él escogió el camino de Dios, el caminar con él durante toda su vida, y Dios se lo llevó. Noé y su familia escogieron el camino de Dios, decidieron obedecerlo, y Dios les salvó del diluvio, mientras todos los demás de su tiempo rechazaron el camino divino y perecieron ahogados. Abraham, él decidió escoger el camino de Dios, el creer en él, sin importarle cómo se vieran las cosas desde su perspectiva humana. Y Dios le contó por justo, conquistó la muerte. Los pueblos incrédulos de alrededor, la tierra de Canaán, tomaron otro camino y la muerte los conquistó a ellos. Las decisiones correctas se toman sobre la base y el objeto de la fe correcta. En nuestro caso, como creyentes, nosotros lo hacemos creyendo en el único Dios verdadero, revelado en las Sagradas Escrituras y con plena certidumbre de sus promesas. Nosotros, con frecuencia, no logramos muchas veces ver las consecuencias de nuestras propias decisiones. No es algo a lo que la mayoría de las veces le prestemos la debida atención. Esta situación, hermanos, la aprovecha Satanás para intentar lograr que su camino parezca atractivo y bueno, y que el camino de Dios parezca difícil y poco disfrutable. Sin embargo, cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios en un asunto, nosotros debemos escogerlo por fe. Sabemos con certeza que es la decisión correcta. ¿Por qué razón? Porque es la voluntad de Dios, incluso antes de ver los resultados. Lo opuesto a elegir el camino de Dios es siempre elegir el camino de Satanás. Y no creer en Dios es creer en Satanás. Él, Satanás, es el objeto de la fe falsa. Cuando pecamos, en quien estamos creyendo es en Satanás. Creemos que su camino es mejor que el de Dios. Le estamos creyendo al padre de mentiras antes de creerle al padre de la verdad. Hermanos, eso fue lo que pasó precisamente con Eva en el jardín del Edén. Eva le tuvo más fe a Satanás que a Dios. Moisés, nuestro personaje de esta noche, en la mente judía, él estaba asociado a la ley divina, a la ley también llamada de Moisés, ya que como bien se sabe, él fue el que recibió el pacto de Dios en el monte Sinaí. Pero, sin embargo, Moisés fue un hombre que vivió por fe. Ninguna otra persona de las Sagradas Escrituras, excepto nuestro Señor Jesucristo, ilustra mejor
el poder de las decisiones correctas que Moisés. La vida de Moisés nos muestra las decisiones positivas y negativas de la fe, las cosas que aceptó y las cosas que él rechazó. Él es el vivo ejemplo de una vida de santidad práctica. Leamos el versículo 24 de este capítulo 11 de Hebreos. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón. La fe de este hombre se aplica en mucho a nuestras vidas y le hizo tomar a Moisés una línea de conducta muy similar a como nosotros como creyentes deberíamos de tomarla en la actualidad, si queremos realmente ser cristianos consecuentes. Trataremos de mostrar en esta noche con este estudio la grandeza de lo que hizo Moisés y el principio en el cual él se basó para promover la santidad del carácter. Empecemos primero por las cosas que Moisés renunció y lo que rechazó. Moisés dejó atrás 3 cosas por el bien de su alma. Él sentía que su alma no sería salva si no las dejaba. Así que decidió renunciar a ellas. Y al hacerlo, él afirmó que hizo 3 cosas de los sacrificios más grandes que el corazón del hombre puede hacer. Primeramente, él renunció a su jerarquía, a su grandeza. El versículo nos dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Todos conocemos su historia. La hija de Faraón había preservado su vida cuando él apenas era un bebé. E hizo todavía más. Lo adoptó, lo educó como si hubiera sido su propio hijo. Y hay quienes dicen que Moisés bien pudo haber llegado, si él hubiera querido, a ser rey de Egipto, por la posición en la que él mismo se encontraba en la corte egipcia. Él era uno de los principales de la tierra de Egipto. Un puesto que le daba grandeza según los parámetros humanos y del mundo. Ahora, solamente pensemos en lo grande que pudiera haber sido aquella tentación. Él era un hombre con pasiones similares a las nuestras. Él bien pudo tener toda la grandeza que el mundo podía ofrecerle. Tenía por delante a su alcance jerarquía, poder, posición, honor, títulos, prestigio. Recordemos, él durante 40 años, Moisés fue príncipe de Egipto. La sociedad más rica, culta y avanzada de la época. Por lo tanto, hermanos, él tenía un alto nivel de educación y de habilidades. Y en Hechos, en el capítulo 7, en el versículo 22, el mismo Esteban declara acerca de Moisés lo siguiente: que fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso, dice, en sus palabras y obras. Estas son cosas por las que muchas personas están luchando hoy en día. Estos son los premios por los que el mundo corre sin cesar para obtenerlos. Ser alguien, ser admirado, subir de posición en la sociedad, tener un título. Son las cosas por las cuales muchos sacrifican su tiempo, sus pensamientos, su salud y empeñan hasta sus propias vidas ahí. Pero Moisés no los aceptó como regalos. Les dio la espalda, los rechazó, renunció a ellos. Todo aquello que tenga que ver con el éxito, con el dinero, con las posesiones materiales, los títulos, el poder político, la fama, si bien es cierto, eso puede aportar cierta honra en el hombre, también es cierto que aquellos que se rigen por la corriente de este mundo creerán que la persona que los posee, tales
cualidades es grande. Y le tendrán en alta estima sin importar siquiera, sin considerar la forma como obtuvieron el dinero, cómo obtuvieron las posesiones, cómo obtuvieron los títulos. Eso no les importa. Hermanos, pero aquí vemos a Moisés, que él tenía la mayoría de estas cosas, y sin embargo él las dejó de lado. Desde el punto de vista del mundo, él estaba sacrificando todo por nada. Pero desde el punto de vista espiritual, él estaba sacrificando nada por todo. Él renunció al poder, a la honra, al prestigio del mundo por la causa de Dios. Y sabía que ganaría por ello infinitamente mucho más de lo que perdería. ¿Y por qué razón, hermanos? El mismo versículo 26 nos lo dice. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Lo que el mundo considera grande, nada tiene que ver con lo que Dios considera grande. Él honra a las personas sobre una base completamente diferente. El Señor no está interesado en nuestra ascendencia, en nuestros títulos, en nuestro dinero, en cuánta educación tenemos. Cero. Nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, Él nos describe a un hombre que en su divina opinión fue más grande que todos los faraones. Incluso, Él fue más grande que Noé, que Job, que Abraham, que Moisés, que Daniel, que David, que Elías. Fue más grande que cualquier persona del Antiguo Testamento. Un ángel le anunció a su padre su nacimiento. Jesús dijo acerca de él que no había nacido un hombre de mujer que fuera mayor que este hombre. Estamos hablando de Juan el Bautista. Juan había nacido en una familia sencilla, y aunque su padre era sacerdote, él estaba muy lejos de la fama o de las influencias, y probablemente Juan, inclusive es posible que tuviera poca educación. Él pasó los primeros años de su vida adulta en el desierto. Nos dice la palabra en Marcos 1:6 que él estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Esto lo describe un poco a él. No tenía nada que lo calificara para la grandeza a los ojos del mundo. No obstante, a los ojos de Dios, era la persona más grande que había nacido antes que naciera el Hijo de Dios. Juan el Bautista fue grande porque le obedeció a Dios, porque estaba lleno del Espíritu Santo, porque llevó muchas personas para el Señor. Juan amaba a Dios, no al mundo. Todo aquel que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Eso nos dice la palabra en Santiago capítulo 4, versículo 4, primera de Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17. Una persona que rompa con Dios por proteger los intereses mundanos no está viviendo en la fe. La fuerza de la fe se demuestra en negarse a sí mismo. Son muchos los hombres que a través de la historia del cristianismo han renunciado a sus títulos, a sus propiedades, a sus ingresos, a sus familias, para irse como misioneros a tierras lejanas. Sus cuerpos yacen en tumbas vacías, solitarias, y es posible que el mundo hasta los haya olvidado. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dios no los ha olvidado. ¿De qué nos sirve a nosotros haber nacido en cuna de oro si no nacemos para Cristo? ¿De qué nos sirve el tener un título universitario si no podemos servirle a Cristo? ¿De qué nos sirve toda la riqueza de este mundo, ganar el mundo entero, si ni siquiera podemos ser mendigos de la gracia de Cristo, mendigos de la gracia de Dios? A Moisés no le importó su herencia, ni las ventajas egipcias. Esas dos cosas eran paganas.
y mundanas. Él se había entregado a cosas mayores. Él rindió a los pies de nuestro Señor Jesucristo todas esas vanidades. Reconoció sabiamente que el mundo tiene pocas cosas que ofrecer, comparado con las riquezas y la satisfacción de nuestro Señor Jesucristo. Moisés se unió felizmente con el pueblo escogido de Dios. Aunque eran esclavos, en lugar de sacar ventaja del prestigio y de los privilegios de Egipto y serle infiel a Dios. El próximo pasaje nos lleva al rechazo de Moisés a los placeres terrenales. Leamos por favor, versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hermanos, no es necesario tener que convencer a alguien de que el pecado puede ser divertido. Inclusive puede alimentar nuestro ego, puede alimentar nuestro orgullo, satisfacer nuestros deseos y apetitos físicos. E inclusive ofrecer muchos otros placeres. Sin embargo, el pecado tiene dos características que el mundo no nota. La primera, siempre es malo y con consecuencias. Y la segunda, la satisfacción que aporta siempre es temporal y tiende a desvanecerse. Con el pecado, primeramente, debemos tener claro que ofendemos a un Dios santo, infinitamente santo, y que lo abomina. Cualquier apariencia de bien con respecto al pecado es engañosa, fugaz y nos daña. A veces nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué muchos de los incrédulos, de los mundanos, de los inmorales y a veces hasta los mismos delincuentes parece irles tan bien? Son exitosos, famosos, ricos, sanos, despreocupados, siempre celebrando, sus casas a salvo del temor, sin el azote de Dios sobre ellos, viviendo prósperos, rechazando el conocimiento de Dios, rechazando la adoración y la alabanza al Señor en todos sus caminos, nos dice el libro de Job. En su libro, capítulo 21, versículos del 10 al 15, describiendo a los impíos. Mientras que muchos de los santos fieles de Dios son pobres, enfermos, poco exitosos en los negocios y hasta ridiculizados. El profeta Jeremías imploraba en el capítulo 12, en el versículo 1, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? El salmista también, en el Salmo 73, él se cuestionaba lo mismo. ¿Por qué son malos y ricos y yo pobre y puro? Decía él. Hasta que un día, entrando en el santuario, Dios les reveló y comprendió el fin de ellos. Que mueren y todo se termina, excepto por el juicio. Disfrutan y se las arreglan con el pecado, pero solo por un momento. Zofar, uno de los amigos de Job, él estaba en lo correcto en este punto cuando él afirmaba en el libro de Job, en el capítulo 20, en el versículo 5, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Al rey David le tocó aprender por la mala que el placer pecaminoso es breve y desastroso. El pecado de David fue de corta duración en el placer, pero de largas consecuencias en su vida. Moisés sabía que Dios lo estaba llamando a dar su vida por el pueblo. Él tenía que decidir, él tenía que tomar una decisión. Él pudo haber obedecido o desobedecido. Y sin duda Moisés tenía a sus pies todo tipo de placeres,
placeres sensuales, placeres intelectuales, placeres sociales. Él tenía la mejor comida, las mejores habitaciones, la mejor recreación, lo mejor de que su época podía brindarle. Tales cosas, hermanos, tal vez no eran pecado en sí mismas. De hecho, José, el hijo de Jacob, él había disfrutado de los mismos placeres en el mismo lugar, siéndole completamente obediente a Dios. No tenemos razones para creer que Moisés en algún momento él participara de prácticas inmorales, pero sin duda disfrutaba de los placeres de una vida cómoda. Estos mismos placeres terrenales son los por los que viven millones de personas. Tratan día a día de obtenerlos, por sobre todas las cosas, sin importar el costo que esto conlleva. El hombre vano de este mundo, sus anhelos, giran en torno al placer y al confort corporal, poniendo su mirada continuamente en las cosas terrenales, en lo temporal, pero nunca en las cosas de arriba, en las celestiales. El placer es siempre como una sombra que busca atraparnos a todos por igual, sin excepción. Es muy difícil, hermanos, dejar de buscar las cosas terrenales. Pero todavía es aún más difícil dejarlas una vez que las tenemos. Moisés tenía muchas cosas cuando él tenía 40 años. Todos estos deleites y placeres terrenales habrían sido pecado para Moisés si él hubiera decidido quedarse en la corte egipcia. Sin embargo, las olvidó por causa del llamado divino. Él hizo la elección consciente de ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Eso fue un acto de fe. Él creyó que si le creía a Dios, al final resultaría infinitamente mejor. Dios lo había llamado a santidad, a apartarse del pecado. La obediencia no siempre es fácil, pero al final el pecado es mucho, mucho, mucho más duro. El camino de Dios no solamente es para honrarlo a Él, hermanos, es para nuestro bien. El camino de Satanás es para honrarlo a Él y es para nuestro mal. El siguiente versículo nos lleva al rechazo de Moisés por las riquezas. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aquí la frase, los tesoros de Egipto, es una expresión que parece indicar las riquezas sin límite que pudo haber disfrutado Moisés si él se hubiera quedado y conformado a la sombra de la hija del faraón. Moisés tenía acceso a una riqueza inmensa y probablemente tenía mucha también que era propia. Debió haberse sentido fuertemente tentado a no dejarlas, pero no lo hizo. El hombre que renunció a la fortuna egipcia pudo haber renunciado a un valor tal que ni siquiera aún las mentes de hoy en día les resultaría fácil de calcular. Nada más pensemos lo grande que era esa tentación. Si consideramos tan solo el inmenso poder y la influencia que sobre la mente de los hombres ejerce el amor al dinero. Solamente echemos una mirada a nuestro alrededor y observemos cómo los hombres lo codician. Y los asombrosos sacrificios y dificultades que ellos están dispuestos a hacer para conseguirlo. Casi que es posible hasta que se pongan de rodillas para adorarlo.
Eso es la naturaleza humana. La gente inclusive hasta está dispuesta a cerrar los ojos ante muchas de las fallas de los hombres y hasta adjudicarle virtudes que no tienen, siempre y cuando sean ricos. Pero aquí tenemos un hombre que hubiera podido ser inmensamente rico, pero no quiso serlo. No quiso los tesoros de los egipcios, le dio la espalda, los rechazó, renunció a ellos. Todo aquel que elija a Dios por la fe, que haya vivido por Él y le haya dado la espalda a las riquezas del mundo para ir por el camino que Él le dicte, recibirá algo que no nos gusta: el vituperio de Cristo. Es decir, la deshonra y la humillación de nuestro Señor, que le pertenece a todos aquellos que han sufrido por Dios. ¿Qué fue lo que Moisés escogió? Él escogió 3 cosas por el bien de su alma. El camino de la salvación las incluye, y él siguió este camino, y al hacerlo escogió lo que nadie estaría dispuesto a elegir. Y para empezar, vean lo que escogió: aflicción, sufrimiento. Cuando Moisés cumplió 40 años, él se enfrentó a esa decisión crucial. Tuvo que decidir entre hacerse un egipcio completo, con lealtad absoluta y sin reservas, o unirse al pueblo de Israel. Él decidió dejar la vida tranquila y cómoda de la corte del faraón para identificarse abiertamente con su pueblo. Él decidió unirse a un pueblo esclavizado y marginado, perseguido, objeto de desconfianza, de sospechas y de odio, y que humanamente ni siquiera tenía ninguna posibilidad de ser liberados de la esclavitud de Egipto. Si en algún momento algún hombre ha escogido dolor, pruebas, pobreza, carencias, aflicciones, ansiedad y quizás aún la muerte con los ojos abiertos, ese fue Moisés. La carne y la sangre por naturaleza evitan el dolor. No nos gusta el sufrimiento. Es algo que todos nosotros tenemos en común. Le huimos. Si se nos presentaran 2 cursos de acción y que los 2 parezcan correctos, por lo general, ¿por cuál optamos? Por el menos desagradable a nuestra naturaleza humana. Pasamos nuestros días con temor y con ansiedad cuando pensamos que se nos está acercando alguna aflicción, y nos valemos de todos los medios para esquivarla. Pero aquí tenemos un hombre con pasiones como las nuestras, que a sabiendas de ello escoge la aflicción. Moisés vio de antemano la copa de sufrimiento. A él nadie lo agarró por sorpresa, que él tenía por delante si dejaba la corte de Faraón. Y él escogió esa copa, la prefirió y la tomó. La palabra usada aquí para teniendo en el versículo 26 requiere de un pensamiento cuidadoso y no de una decisión rápida y precipitada. Moisés pensó la decisión meticulosamente, pensando en los pros y los contras. Él pensó en lo que Egipto quería ofrecerle y en lo que Dios le estaba ofreciendo. Y posteriormente él concluyó que el ofrecimiento que Dios le estaba haciendo era infinitamente superior en todo sentido. A los ojos del mundo, no vale la pena sacrificar las riquezas por el vituperio. Es decir, sacrificar las riquezas por caer en la ridiculización y en la persecución. Sin embargo, Moisés creía que lo peor que pudiera soportar él por Cristo sería más valioso que lo mejor del mundo. El galardón de Dios es siempre mayor que el del mundo.
En otras palabras, hermanos, si el Señor nos da riquezas en el camino, gloria a Dios. Bendito sea el Señor por ello. Pero si en su sabiduría, en su soberanía, Él nos mantiene pobres, bendito sea el Señor también. Gloria a Dios por ello. No debería de afectarnos para nada mientras estemos en su voluntad. ¿No afectó a Moisés? Él disfrutó de las riquezas de Egipto durante 40 años, pero se olvidó de ellas por el resto de su vida, porque interferían en su obediencia para con Dios. Y estas riquezas le hubieran impedido que él recibiera las riquezas infinitamente superiores cuando llegara el tiempo de los galardones eternos. ¿Qué más escogió Moisés? La segunda cosa que escogió, la compañía de un pueblo despreciado. Dejó la sociedad de los grandes y los sabios, entre los cuales él se había criado, y se sumó a los hijos de Israel. Había vivido desde su infancia entre jerarquías, riquezas y lujos, pero él decidió echar su suerte con los obreros pobres de los hornos de ladrillo, con esclavos, con siervos, con marginados, con oprimidos, con destituidos, afligidos y atormentados. Esto nos da una idea a nosotros, aunque muy ligera y débil, del tipo de decisión que tomó Moisés. ¿Qué más escogió Moisés? La tercera cosa que escogió fue oprobio y burlas. Ser motivo de risa, ser motivo de ridículo, ser víctima de burlas y de desprecios, ser considerado uno débil y estúpido, juzgado muchas veces como imbécil. No hay nada de agradable en eso. Muchas personas, desafortunadamente, no pueden enfrentar la perspectiva de sufrirlo. No les permite el orgullo. Pero aquí tenemos a un hombre que tomó su decisión y no se acobardó ante las pruebas. Esto fue lo que Moisés escogió: aflicción, la compañía de un pueblo despreciado y burlas. Ahora, ¿cuál fue el principio que motivó a Moisés a hacer lo que hizo? ¿Cómo podemos explicar esta conducta? Porque rechazar aquello que normalmente se considera bueno y escoger lo que comúnmente se juzga como malo, eso no es algo normal a nuestra naturaleza humana. Esto requiere de una explicación, y la explicación la da el mismo texto. Todo radica en una palabrita, y esa palabrita es fe. Moisés tenía fe. Todo lo hizo porque creyó. Un sinónimo de fe es creer. El factor decisivo fue su fe en Dios. La fe fue el origen de esa conducta increíble de Moisés. La fe lo llevó a hacer lo que hizo. Lo llevó a escoger lo que escogió y a rechazar lo que él rechazó. Las Sagradas Escrituras testifican que Moisés, él tenía una misión que cumplir para Dios y para su pueblo, y que de ahí en adelante él sería única y exclusivamente un israelita. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, en el versículo 25, nuevamente Esteban testifica de ello diciendo lo siguiente: que él, en referencia a Moisés, pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. El pueblo de Israel no entendía la misión de Moisés, pero él sí la entendía. Ellos eran esclavos en la tierra que alguna vez los había honrado por medio de José. Ahora Moisés estaba en una situación muy semejante a la de José, pero Dios le tenía una encomienda muy diferente para él. José había usado el poder de Egipto para el bien de su pueblo escogido. Ahora Moisés tendría que oponerse al poder de Egipto para el mismo propósito. Dios le reveló a Moisés
y esto es algo maravilloso, el Evangelio de salvación. Que un Salvador nacería de los hijos de Israel, que había promesas que se tenían que cumplir entre los descendientes de Abraham, que el tiempo de cumplimiento de parte de esas promesas había llegado. Moisés confió en esto y creyó. En todos esos años él nunca dudó de su devoción al Señor. La razón y el sentido común de los hombres bien pueden haberle jugado a Moisés una mala pasada en cuanto a que la liberación de su pueblo Israel de Egipto era algo imposible. Y que él estaba desechando todas las influencias provechosas y destruyendo toda posibilidad de beneficiar a su pueblo al romper con la hija de Faraón. Y aquí es importante, hermanos, nunca perder de vista que una razón obstinada e incrédula, lo único que suele ver son paredes, son murallas, son desiertos, tormentas, pruebas, tempestades, cansancio y dolor. Sin embargo, Moisés le creyó a Dios y por fe él sabía que nada hay imposible para Dios, que Dios había emprendido la obra y la realizaría. La fe también le decía a Moisés que todas estas jerarquías y grandezas eran de la tierra, eran del mundo, pobres, vanas, vacías, frágiles, fugaces y temporales. La fe le decía a Moisés que los placeres temporales eran apenas por un tiempo, que pronto lo cansarían y que con el correr del tiempo él tendría que dejarlos. Que estos placeres estaban entremezclados con el pecado, que lo distraían, que eran una ruina para su alma y desagradables a Dios. Moisés veía esos placeres terrenales llevando a los hombres a la muerte. Pero también Moisés veía a Cristo únicamente con su pequeña manada, subsistiendo para siempre. Lucas 12:32 nos habla de eso. Hermanos, no tiene sentido gozar de un placer mientras Dios está en nuestra contra. Es radicalmente mejor sufrir y obedecer a Dios que sentirse bien y pecar. La fe le decía a Moisés que en el cielo había una recompensa para el creyente mucho más rica que los tesoros de Egipto. Riquezas duraderas, donde el moho no corrompe, ni los ladrones entran ni hurtan, donde la corona allí sería incorruptible y el peso de gloria sería enorme y eterno. La fe también le decía a Moisés que la aflicción y el sufrimiento no eran realmente malos, que eran la escuela donde Dios capacita a sus hijos para la gloria. Las tribulaciones en el creyente son remedios necesarios que Dios utiliza para purificar nuestra voluntad corrupta. Son el horno en el cual se quema nuestra escoria, todas nuestras porquerías se queman ahí. Son el bisturí que corta los lazos con el mundo, que nos unen con el mundo. La fe le decía a Moisés que los israelitas despreciados eran el pueblo escogido por Dios. Moisés había creído en la adopción, en los pactos, en las promesas y en la gloria que le pertenecían. La fe le decía a Moisés que de ellos, que de ese pueblo al cual él se iba a unir, un día la semilla de la mujer germinaría y aplastaría la cabeza de la serpiente. La fe le decía a Moisés que era un honor recibir burlas y desprecios en nombre de Cristo, que quien quiera que persiguiera al pueblo de Cristo, perseguía a Cristo mismo, y que llegaría el día cuando sus enemigos se inclinen
ante él y laman el polvo. Nos dice el Salmo 72, versículo 9. Moisés había reconocido que era mejor ser el último en el cielo que el primero en el infierno. Y que no hay verdadera grandeza como servir a Dios. Estas fueron las cosas en las que él creía. Y creyendo, hizo todo lo que hizo. Él estaba convencido de ellas, las hizo suyas, se apropió, las tomó, las consideró como certidumbre. Por esa razón, hermanos, no nos sorprendamos del por qué él rechazó grandes riquezas y placeres. Él tenía su mirada puesta en el futuro, puesta en las cosas eternas. Y es interesante, hermanos, porque el nombre de la hija del faraón se ha olvidado. Al menos es extremadamente difícil cuál era su nombre. La ciudad donde reinaba Faraón es desconocida. Las riquezas de Egipto han desaparecido. Pero el nombre de Moisés, 3500 años después de su muerte, continúa vivo. Se conoce donde quiera que se lea la Biblia y permanece en pie como testimonio de aquel que vivió por la fe. Para terminar, hermanos, en esta noche, algunas lecciones prácticas acerca de la vida de Moisés. La primera lección es que si queremos dar evidencia de nuestra salvación, nosotros debemos tomar la decisión que tomó Moisés. Tenemos que escoger a Dios antes que el mundo. No podemos ser amigos de Cristo y amigos del mundo al mismo tiempo. Recordemos que debemos elegir a quién servir. No podemos servir a dos amos, o a Dios o al dinero. También es importante hacernos algunos cuestionamientos a nosotros mismos. ¿Estamos dispuestos a renunciar a sea lo que sea que nos mantenga alejados de Dios? ¿O estamos más aferrados al Egipto del mundo, anhelando tenerlo y no dejarlo? ¿Hemos renunciado ya a la hija de Faraón y nos hemos unido al pueblo de Dios? ¿Hay alguna cruz en nuestro cristianismo? ¿O estamos cómodamente adaptados a las costumbres y vanidades de este siglo malo? ¿Sabemos algo de las aflicciones del Evangelio? Porque sea cual sea la posición en nuestra vida, debemos estar preparados para las tribulaciones. ¿Ha sido usted alguna vez objeto de burlas y menosprecios porque está poniendo su fe cristiana en práctica? ¿Le está confiando todo a Cristo? Recordemos que en la vida cristiana, hermanos, se saborea primero lo amargo y después lo dulce. No hay corona si primero no hay una cruz. Una segunda lección práctica que aprendemos de la vida de Moisés es que nada, absolutamente nada en lo absoluto, excepto la fe salvadora, la fe verdadera, puede hacer posible que escojamos a Dios antes que el mundo. Hermanos, y esto no se logra con el conocimiento que tengamos de Dios, ni tampoco con las emociones, es decir, con lo que sintamos por Él. Tampoco se logra por el cumplimiento de las prácticas religiosas externas que hagamos, así como tampoco con tener buenos amigos. Todo esto de alguna manera puede ayudar en algo, pero el fruto que producen no tiene poder de continuar, no es un fruto duradero. El creer, es decir, la fe que surge de estas fuentes, solo durará, hermanos, mientras que no haya aflicciones, mientras que no haya tribulaciones, mientras que no haya persecuciones, no haya pruebas por la causa de Cristo. Pero en cuanto las haya, se seca. Tiene que haber una creencia profunda en las promesas de Dios, que son seguras y que se puede depender de ellas. Como dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza
de lo que se espera, la certeza, la confianza, la seguridad, la convicción de lo que no se ve. Es indispensable una creencia real de que todo lo que dice la Biblia es cierto y que toda doctrina que se le oponga es falsa, que viene del padre de mentiras, del mismo infierno, y no debe importarnos ni siquiera quién lo dice. Debemos aprender a confiar en las promesas de Dios más que en los bienes terrenales, en las cosas invisibles más que en las visibles, en las cosas celestiales que no alcanzamos a ver más que en las cosas de la tierra que vemos. En 2 Corintios 5:7, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos caminar por fe, no por vista. Si no tiene fe verdadera y salvadora, es un hecho que nunca librará la buena batalla, ni correrá tampoco para obtener su corona. Muy pronto se va a desanimar y nuevamente otra vez al mundo. Debemos depender de Jesús, confiar en Jesús, valernos de Jesús, vivir en la fe del Hijo de Dios y usarlo como el maná de nuestra alma, constantemente. Tiene que ser un hábito establecido. Tenemos que esforzarnos para poder decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, esta era la fe por la cual los santos de la antigüedad obtuvieron éxito. Esa fue el arma con la cual ellos vencieron al mundo. Una tercera lección práctica que aprendemos de la vida de Moisés es, primeramente, en una iglesia solo hay dos tipos de personas: creyentes y no creyentes. Entonces, partiendo de esto, la verdadera razón por la que tantas personas aún continúan viviendo en mundanalidad e impiedad, hermanos, es porque no tienen una fe verdadera y salvadora. Debemos tener claro que hay multitudes de cristianos profesantes que no pensarían ni por un segundo hacer lo que Moisés hizo. De hecho, ustedes saben que sería inútil tratar de suavizar esta verdad, ignorar esa realidad. Sería como estar ciegos si no logramos ver a aquellos a nuestro alrededor que prefieren al mundo antes que a Dios, las cosas temporales antes que las eternas y las del cuerpo antes que las de nuestra alma. Tal vez hay inclusive algunos que no les guste admitir esto y que traten de ignorarlo, hermanos, pero esto es una verdad. Es una verdad. Ahora, la pregunta es, ¿por qué son así estos que profesan ser cristianos? Y sin duda nos van a dar muchas razones, excusas, justificaciones a sí mismos. Culparán a sus malas compañías, su falta de tiempo devocional, culparán a los afanes de esta vida. Algunos van a hablar de las trampas del mundo, de las trampas de Satanás, del poder de las pasiones. Pero ¿saben qué, hermanos? Solo hay una explicación que explica el estado de sus almas. No creen ni tienen fe salvadora y verdadera. Ellos no creen completamente en el infierno, por eso no huyen de él. No creen en el cielo, por eso no lo buscan. Como tampoco creen en la culpa del pecado. Por esa razón no se apartan de él. No creen en la santidad de Dios. Por eso no le temen. Ni creen en su necesidad de Cristo. Por eso no confían en él ni le aman. No sienten confianza en Dios. Así que no están dispuestos a arriesgar nada por él. Ahora, nos preguntamos, ¿en qué condición estamos nosotros? ¿Creemos la totalidad de la palabra de Dios? ¿La creemos? Porque no hay nada más importante, hermanos, que creerla. Sin excepciones, sin dudas. Aunque la gran mayoría de las personas no estén dispuestas a hacerlo.
feliz, bienaventurado es el hombre que puede ponerse su mano en el corazón y decir, soy creyente, porque eso es lo que significa ser creyente. Creer en las promesas infalibles de Dios, inmutables de Dios, fieles de Dios. Hay muchos que domingo tras domingo se congregan y dicen alabar y adorar a Dios. Aseguran poseer fe. Y no obstante, esas mismas personas viven toda la semana como si Cristo no hubiera muerto, como si Cristo no hubiera ido a la cruz, como si no fuera a haber un juicio, como si no hubiera resurrección de muertos, como si no hubiera vida eterna. Cuando se les habla de las cosas eternas, del valor de sus almas, hay muchos que dicen, sí, no, ya eso lo sé, hermano. Y no obstante, hermanos, sus vidas muestran claramente que no lo saben. Y lo más triste es que ellos creen que sí. Es una verdad trágica, espantosa, digna de toda reflexión. Del conocimiento que los lleva, el conocimiento que los está llevando a ellos a actuar de esa manera, es inútil e inservible delante de Dios. Es mucho peor que eso todavía. Eso va a agregar condenación y va a aumentar la culpa en el día del juicio. A mayor luz, mayor condenación. Una fe que no influye sobre las acciones del hombre no merece llamarse fe. ¿Cómo le llama Santiago? Una fe muerta. Hay solo, como dijimos, dos clases de personas en la iglesia: los creyentes y los no creyentes. Y la diferencia entre el cristiano auténtico y el que meramente profesa serlo radica en una frase: el cristiano auténtico es como Moisés, tiene fe y la evidencia en sus acciones. El que solo dice serlo no tiene fe y tampoco tiene fruto, no tiene obras. Hermanos, aprendamos de Moisés. ¿Cuál era el objeto de la fe de Moisés? El único y sabio Dios, el Dios verdadero, revelado en las Sagradas Escrituras. Muchas veces uno puede conversar tal vez con un católico y dice, pero es que tenemos el mismo Dios. Yo creo también, igual que usted, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Yo creo también en el sacrificio que hizo Jesús. Sí, le digo yo, pero hay un problema. El Dios en que yo creo es el Dios que está revelado en las Sagradas Escrituras. El Dios que yo tengo es un Dios celoso. El Dios que yo tengo es un Dios que no comparte su gloria con nadie. Entonces, creo que no es el mismo Dios que usted y yo tenemos. No basta con decir, yo creo en Dios. Es en el Dios verdadero, revelado en las Sagradas Escrituras. En cuanto a la santidad práctica de Moisés, la base de su fe estaba anclada en las promesas inmutables y fieles de Dios. ¿Dónde las encontramos? En las Sagradas Escrituras. Recordemos, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. El verdadero secreto para hacer grandes cosas para Dios es tener una fe grande, verdadera, salvadora como la de Moisés. Y cerramos, hermanos, con este versículo, Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Oremos. Padre,